hablar hoy de qué creen, de los desiertos. ¿Cuántas no hemos pasado por un desierto o estamos pasando por un desierto? Y sabemos, ¿verdad?, que los desiertos transforman. El desierto está diseñado para matar a los que se quedan quietos. Yo ahí pensé en todos los inmigrantes que pasan por el desierto de Arizona, cuando no llevan suficiente agua, cuando se cansan y se agotan, se quedan ahí y seguido encuentran gente muerta que se queda en los desiertos. Entonces, en un desierto te mueres y te quedas quieta. Y bueno, tenemos que avanzar hacia la promesa nosotros en nuestro desierto. Cuando pasamos desiertos, creo que todos lo pasamos a veces, y el desierto parece interminable. Los desiertos son extremos en el día, en el sol, porque yo soy de una ciudad desértica y pues sale el sol y quema, y se mete el sol y te tienes que poner un abrigo. Así es el desierto. Y yo me puse a pensar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo pasó 40 días? Porque los desiertos son así, de noche es el frío y él estuvo 40 días. Entonces, en el desierto que nos toca caminar, mis amadas, tenemos que seguir hacia adelante, aunque nos cansemos, aunque no tengamos ánimo, porque yo he entendido que solo en el desierto se forma el carácter que el Señor quiere, y lo vamos a ver precisamente por la palabra de Dios. Hay veces que cuando estamos en un desierto o en una prueba que es el desierto muy fuerte, ya sea financiera, de enfermedad, de desánimo, qué sé yo, parece interminable, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hacer en esos tiempos. Hoy les voy a hablar de los personajes que ya conocemos, porque ¿quién no conoce la historia de Jacob y de Esaú, los hermanos? Pero vamos a la palabra. Vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 25, del 19 al 26. Dice la palabra: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. O sea, aquí me está diciendo que tenía 40 años Isaac cuando se casó. Y luego dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y luego habla en el versículo 22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Dentro del vientre de Rebeca sabemos que eran unos gemelos, pero aquí dice que estaban luchando. Imagínense, bueno, creo que todas las que hemos sido madres tenemos el entendimiento. Lo que es una gestación, digamos, a los 6, 7 meses con uno, ya no encontraba uno su lugar a los 8 meses, ¿verdad? Imagínense a Rebeca con 2 y peleándose en el vientre, porque aquí sé que estaban peleando. Entonces va Rebeca y le dice al Señor, dice en el 22, y los hijos luchaban dentro de sí, y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué yo vivo? Fue y le dijo al Señor, no, yo no puedo vivir así. Lo dice una frase, un versículo, pero yo me puse a hacer la película, cómo estaría esa mujer con el vientre y el movimiento dentro de ella, cómo se sentiría peleando los bebés en el vientre, dice aquí. Entonces, ¿cómo se sentiría? Entonces, mis hermanas, pues ya vimos que podemos soportar uno. No conozco sino a la mamá de Cristian que tuvo gemelos, pero yo no sé qué se sentirá con 2. Y ahora que a veces tienen hasta 5, 4, 3, por ahí, embarazos múltiples. Pero estamos hablando de esta Rebeca y de sus hijos que estaban peleando en el vientre. Entonces, versículo 23 le contesta el Señor y le dice, respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Cuando uno va despacito leyendo, se va uno pensando, wow, el Señor le dijo, hay 2 naciones, 2 naciones, pero si son hermanos, son de la misma descendencia, wow, 2 naciones, y serán divididas desde tus entrañas. Dice, él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Uno iba a ser mayor. Pero aquí hay una promesa que yo, de verdad que el Señor cuando me enseña algo, wow, yo me quedo. Dice
y el mayor servirá al menor. ¿Cómo? El mayor servirá al menor. Seguimos leyendo, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza y le llamaron por nombre Esaú. Busqué que era pelliza y es como una chaqueta de esas que son de piel suavecita. Entonces me imaginé al bebé así todo peludito, pero suavecito. Eso dice lo que significa pelliza. Después salió su hermano, ¿ya? Trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. O sea, Jacob tal vez trató, o yo no sé si ir a ser el primero y se le adelantó el otro, pero cogiéndole el piecito a su hermano. Así nacieron, dice aquí. Bueno, dice en el versículo 20, 26, dice que Jacob, le llamó su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ay, caray, yo me quedé, ¿qué? Era de 60 años, o sea, pasaron 20 años, porque cuando se casó tenía 40, Isaac, y cuando nacieron sus hijos, dice aquí que tenía 60. Entonces, pasaron 20 años para que se cumpliera el propósito de Dios, ¿verdad? Y la promesa, porque era una promesa que el Señor le había hecho a Abraham, de su hijo Isaac, que de ahí iba a salir la generación de los israelitas. Y de ahí salieron las 12 tribus. Pero pasaron 20 años. Entonces, bueno, en el tiempo, y creo que todavía, sabemos que lo normal es que el primogénito, el que salga primero, ese hereda toda la bendición. Pero la madre tenía esa promesa que el primero serviría al menor. Eso fue lo que el Señor me reveló, porque hace rato le platicaba a Lupita, como siempre hemos pensado que Jacob fue un tranza, usurpador, le robó la primogenitura a su hermano, la bendición. Pero yo al leer aquí me doy cuenta de que el Señor le dijo a Rebeca, desde que estaba embarazada, que eran dos naciones y que el mayor iba a servir al menor. O sea, iba a ser más grande y el principal iba a ser el menor. Entonces aquí me quedé, wow, la madre tenía la promesa, pero lo normal era que el mayor, ¿verdad? Heredara todas las bendiciones y el padre, que era el que tenía la autoridad de bendecir al mayor, no la mamá. O sea, ella recibió la promesa. Naturalmente se veía como imposible. Rebeca sabía que su esposo, o sea, Isaac, era el que tenía que desatar la bendición, no ella, aunque Dios le habló a ella. Pero Dios había decidido que el menor recibiría la bendición. ¿Qué tal? A veces entendemos más cuando leemos versículo a versículo y toda la historia. Dice en Génesis 25, de 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacobo era varón quieto, que habitaba en tienda, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, Esaú era el consentido de su papá, porque era un hombre fuerte, valiente, machote, o sea, el líder para una nación. Yo creo que todos los padres quieren que su hijo sea así, ¿verdad? No, este es cazador y este me trae la comida que yo quiero, me guisa y es todo un hombre fuerte. Pero Jacob era consentido de la mamá y era un hombre quieto, dice la Biblia, era un hombre quieto, que vivía en las tiendas, no se movía, o sea, pegado a su mamá. Bueno, cocinando ricas lentejas. Y eh, el día que el papá iba a desatar la bendición, era ese día que el papá iba a desatar el día que tenía que bendecir al primogénito. Esaú salió a cazar para hacer el guisado a su papá. Yo imagino que no le gustaban las lentejas a Isaac. Estaba muy consentido por Esaú, que le iba y le cazaba y le cocinaba. Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Que mientras se fue
Esaú a casar, pues Rebeca y Jacob hicieron el plan para recibir la bendición. Y lo que hace Jacob, pues se disfraza de su hermano. Ya conocemos mucho la historia de cómo se pone piel y todo y la ropa y recibe la bendición. O sea, Isaac, ahí es el punto. Isaac no bendijo al que quiso, bendijo al que Dios quiso. Entendí eso leyendo la palabra, que la palabra se le había sido dada a Rebeca. El mayor servirá al menor, va a ser siervo del menor. Entonces, aquí vemos que Isaac, el papá ya viejito, que ya no veía, dio la bendición a Jacob, que no era el primogénito. Y pues sí, ahí vemos que hubo como un engaño, ¿verdad? Siempre hemos dicho que era un engaño. Y bueno, pero la mamá planeó todo con Jacob. Yo me imagino dirigida por el Señor. Entonces, siempre la palabra de Dios, lo que pude ver es que va por encima de la palabra del hombre. Lo que Dios decreta para cada vida, nada lo va a mover. Entonces, Génesis 27:41. Les recomiendo que lean el libro de Génesis. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué tal? Otro Caín. Dice que lo aborreció. Él no entendió. Él, en el momento de hambre, le dijo a su hermano, sí, 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 que yo te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Pero después que quiso la bendición, le dijo el papá, no puedo darla ya, ya la di. Ya me engañaron, pero ya no te la puedo dar porque ya la tiene Jacob. Entonces, como Esaú le dijo a su mamá lo que iba a hacer, ¿verdad? Que iba a matar a su hermano mayor, Esaú era el hijo mayor, pero ahora tenía todas las bendiciones y la autoridad del el menor. Y entonces dice que ella llamó a su hijo, a Jacob, y le dijo, pues, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. En el versículo 43 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Así que Jacobo huyó al desierto. Había decepcionado a su padre, había obtenido con engaño la bendición, que supuestamente era para Esaú, ¿verdad? Aunque la mamá sabía que el plan era por Dios que fuera Jacob. Entonces, pues vemos que ahora le tocó ir al desierto. Empezamos con a manejar los desiertos. Su padre era un hombre rico, imagínense. Isaac era un hombre rico. Y Jacob estaba acostumbrado, ¿verdad?, a estar cómodo. Dice el versículo 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón inquieto que habitaba en las tiendas. Entonces, vemos que disfrutaba tan tranquilo, no se asoleaba, no se quemaba y estaba consentido por la mamá, pero ahora llegó el momento de salir de su casa, de su comodidad, de su vida quieta y al desierto. Entonces, ahora va por el desierto rumbo a la casa de su tío Labán y por el camino llega a Betel. Cansado, se acuesta, una piedra es su almohada. Imagínense, yo leo y me hago la película. Se acostó sobre una piedra. ¿Cómo se dormirá? Yo nunca he dormido sobre una piedra. Tenemos una almohadita bien rica, cada quien yo creo que la hace a su gusto, ¿verdad? Y bueno, y ahí es donde tiene una visión. Y ve a los cielos abiertos, una escalera por la cual subían y bajaban ángeles, ángeles del cielo, ángeles de Dios. Y Dios le comenzó a revelar a Jacob su plan. O sea, no se encontró Jacob con Dios dentro de la comodidad de su tienda. Tuvo que salir al desierto donde Dios lo llevó, ¿verdad?, para hablarle. Porque la tienda significa limitación. Nuestra casa, nuestra comodidad es limitación. Dios lo sacó de la tienda o nos va a sacar de la tienda, de la comodidad, y va a llevarnos al desierto donde quiere encontrarse con nosotros. El desierto fue un encuentro sobrenatural con Dios para Jacob.
Imagínense la visión que tuvo de ver ángeles y bueno, no estoy hablando de toda la historia solo de Jacob, sino de los desiertos. Ya sabemos que Jacob al amanecer cogió al ángel de Jehová y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y logró la bendición, pero el ángel le pegó en la cadera y cogió toda su vida. Fue una señal de que peleó por su bendición, por lo que le pidió al ángel, y el ángel lo bendijo, pero pues tiene que ser el Señor Jesucristo, porque los ángeles no pueden bendecir, el ángel de Jehová, hasta que me bendigas. Pero le dejó una señal en su cadera. ¿Y fue dónde? En el desierto, en el desierto. Y en el desierto es a veces que estamos. No ha sido diseñado para destruirnos el desierto, donde Dios nos permite. Ha sido diseñado para que crezcamos. Viendo la vida de Jacob, ¿verdad? Dios no procesa antes de revelarse a nuestras vidas. Hay procesos por el cual pasamos. Pero hemos dicho muchas veces, ¿a quién le gustan los procesos? Pero son necesarios. O sea, porque nos hacen subir a otro nivel, nos mueven de nuestra comodidad, tenemos más encuentros con el Señor. ¿O quién no busca al Señor más cuando estamos en un desierto? Desierto de soledad, un desierto de enfermedad, un desierto de tristeza, de melancolía, cualquier desierto. Yo creo, por mí lo digo, es cuando más busco al Señor. Ahora, pues hay desiertos compartidos, porque eso es muy, muy importante que lo entendamos, que ya no somos solo nosotros, ¿verdad? Ahora no queremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos en desiertos. Hoy Estefanía no pudo ir a entrenar porque ayer se sobreentrenó. Y las que hacen ejercicio saben que cuando empiezan, después tienen un dolor muscular que no podía pararse. Y esos desiertitos son chiquitos, pero cuando vemos a nuestros hijos, cuando estuvo Erika con el COVID a punto de morir, ese era un desierto bien, bien fuerte. No era mi desierto, pero yo tenía que estar viviendo ese desierto. Yo creo que no hay una de las que estamos aquí, una de las madres que estamos aquí, que pueda decir, no, yo tranquilamente, que mis hijos se enferman, que mis hijos tienen problemas, yo no me preocupo. Sí, nos preocupamos. Obvio que oramos, que le pedimos al Señor y todo, pero sí nos preocupamos y entramos a sus desiertos. Yo he pasado varios desiertos. Cuando José Víctor, yo sentía una angustia, pues era un desierto cada noche cuando estuve con él y se quejaba a medianoche y estaba sentadito en la cama en la madrugada sobándose su mano. Y bueno, a mí se me salían las lágrimas. Le daba ánimo, pero pues no sabíamos qué era. Al final supimos que era un tumor y tuvieron que cortarle hueso y todo lo que le hicieron fue bien duro. Y ver a Erika y ver a él. Y así con cada nieto y con los hijos. Entonces creo que todos hemos pasado desiertos y eso nos acerca más al Señor. Yo creo que es cuando más pedimos con fe, cuando más tenemos encuentros, cuando más tiempo tenemos para buscarle. Eso ha sido así. Entonces, eh, ese día Jacob descubrió su destino y su propósito. Supo por qué estaba ahí, en las inclemencias de los desiertos. Y así Dios va a hacer en nuestra vida. No sé ustedes, pero hay gente que no soportamos los desiertos. Y en lugar de quejarnos, pues yo creo que debemos preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque Él quiere que nos mantengamos en una actitud de movimiento, que no nos quedemos como Jacob, en la comodidad, quietecitos, que salgamos fuera de la tienda. O sea, no podemos dejar que los procesos de hoy, que tenemos que vivirlos, nos roben el encuentro con Dios mañana. No dejemos que los que nos juzgan o critican, como vemos que Angelita, cómo se burlan de ella y la critican, nos roben la confianza de nuestro Dios. Son parte de los desiertos. Entonces, en el desierto sobreviven los que tienen actitud como la de Isaac. Estaba leyendo en Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Dónde sembró? En el desierto. Ahora sabemos, ¿verdad? Por todas las noticias y lo que hay, que
pues, que tienen una forma que encontraron los judíos, ¿verdad? De arreglar la tierra, de no sé cuánto hacen, y en el desierto tienen las mejores cosechas, los judíos, un pueblo bendecido, pero es muy difícil. Si aún en la tierra nuestra, por ejemplo, en mi ciudad, eh, se dan cosas del desierto. Si siembras una palma, una de las de aquí que se ven tan bonitas, no se da. Ahí se dan los cactus y cosas así que son pues plantas que sobreviven en esas tierras frías y a la vez áridas. Entonces yo aquí me llamó la atención que dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces, ¿dónde estaba Isaac? En movimiento, sembrando. O sea, sientan lo que sientan, no fue fácil, ¿verdad? Para Isaac. Yo les regalo el capítulo 26 de Génesis porque es muy largo para que lo lean y lean todo lo que pasó Isaac. Por eso solo agarré un versículo donde después de pasar un gran proceso, también él negó a su esposa, que era su hermana, y anduvo pues una hambruna y todo eso, y él tuvo que emigrar y pasó muchas dificultades. Pero mejor les regalo el capítulo 26 de Génesis para que sepan la historia completa de Isaac. Bueno, entonces los desiertos, ¿verdad? Están diseñados para matar a los que se quedan quietos, parados. Pero nosotros, mis hermanas, tenemos que caminar, que seguir, que aprender a seguir adelante. Aunque a veces, como les decía, no tengamos ánimo. Eh, Moisés se encontró con Dios ¿en dónde? En el desierto. Ese es otro hombre que, wow, mis respetos para Moisés. Es uno de los grandes de la Biblia también. Un hombre de los milagros más espectaculares, porque a veces lo hemos leído y, sí, y él abrió el mar rojo y la vara se le convirtió en víbora y todo lo que pasó, como las plagas y todo lo que él decía, cómo lo usó el Señor. Entonces, ese hombre, ¿verdad? Tuvo su llamado, ¿en dónde? En el desierto. Tuvo que atravesar un desierto para encontrarse con su llamado. Entonces, sabemos, Erika nos contaba, duró 40 años en la casa de Faraón, después 40 años de pastor y después con su suegro y después pasó 40 años en el desierto guiando al pueblo, cuando sacó al pueblo de Dios. Pero pasó mucho desierto, ¿verdad? Pero bueno, si queremos, mis hermanas, ver la zarza arder o ver al palo convertirse en serpiente, estoy hablando de lo que vio Moisés, oír la voz de Dios, él se habló con Dios, se metió con Dios, 40 días. En el Sinaí estuvo cubierto con unas nubes hablando con Dios. Miró las espaldas del Señor. Cuando el Señor le dijo, escóndete en las peñas, no vas a ver mi rostro, pero mi espalda. Y esos son hechos, wow, que a mí esto me da escalofrío. Nomás de imaginar cómo Moisés se pudo esconder y solo miró un poco la espalda de Dios. ¿Cómo pasó? Ay, Dios mío. Bueno, eso le pasó a Moisés. O sea, cosas maravillosas. Pero estaremos dispuestas a atravesar desiertos. Él vio la gloria de Dios en toda su magnitud. Entonces, bueno, tenemos que seguir adelante porque la zarza nos espera. Amén. Todos los que pasaron por el desierto vivieron lo sobrenatural. Jacob pensó que tenía que salir huyendo para evitar que su hermano lo matara. Huir para salvar su vida, eso fue lo que él dijo. Pero él no estaba huyendo para salvar su vida. Él estaba huyendo para llegar al lugar donde se manifestaría su bendición. Él era uno que se mantenía quieto y Dios no quiere gente quieta. Dios quiere gente en movimiento. Él no quiere gente estancada, que fue lo que Erika nos habló ayer, estancada. Ayer nos habló Dios sobre eso. Sí o no, que a veces un pedacito de carne, ¿verdad? Nos tranca, nos pone estancada. Y ahí yo medité en esas dos mujeres. Séfora accionó, la esposa de Moisés, ¿se acuerdan? Que ella cogió un cuchillo y de una, cuando Dios iba a matar a Moisés por desobediente, hizo la circuncisión y salvó a su esposo. Rebeca
evitó que bendijera Isaac a Esaú, porque Dios le había dicho cuando los tenía en el vientre, el mayor va a servir al menor. Ya estaba hecha la promesa, imagínense. Entonces me puse a pensar en esas dos mujeres de acción. Aunque Rebeca sufrió mucho. Como madre, imagínense primero el parto horrible que tuvo el embarazo y después ver a sus hijos enfrentados, que a su hijo consentido tuvo que hacer lo que huyera. Entonces, pues comencemos a fluir, ¿verdad? El Señor quiere que estemos fluyendo, que no estemos quietas. Entonces, pues Dios usó como una fichita, ¿verdad? De ajedrez a Esaú para mover a Jacob. No sabemos si la ficha o la prueba es lo que Dios está usando para sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos a donde están los ingredientes para que se manifieste la bendición a nuestra vida. Porque todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, Dios usó a Esaú. ¿Qué ha usado Dios para movernos de nuestra comodidad? Porque a veces, ay, leer la Biblia, qué aburrido, ni le entiendo. Ay, predicar, como que, no. Claudita enseña. Cristi, no. A ver, ir a la iglesia, hoy, creo que hoy está haciendo como mucho sol, está lloviendo. Nos quedamos quietos a veces. Predicarle a esa señora tan odiosa, ay, es grosera, no. Ay, bueno, mañana voy a ponerme a hacer mi devocional. Yo eso me lo imaginé como eso es la quietud que ve Dios en nosotros, ¿verdad? Dejar ese pecado. Ay, ¿qué tanto es? Como decía ayer Erika, una mentirita. ¿Qué tiene de malo? Ay, qué exageradas. Ay, ya nomás porque me llevé un lápiz del escritorio ahí, ¿qué tiene que ver? Son cositas, ¿verdad? Insignificantes, pues, pero a veces para Dios sí son grandes. Y eso es lo que Dios quiere manifestarse a nuestra vida, cambiar, traernos convicción, meternos al desierto para purificarnos, ¿verdad? Y lo mismo que ayer, es la misma palabra, pero diferente, ¿verdad? Que Dios nos está hablando. Los desiertos, los pedacitos de carne. Wow. Y sí, es verdad que Dios dice en Romanos, la nueva traducción viviente, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué Dios permite los desiertos? Porque Él lo dice claro. Él quiere para nosotros las cosas agradables, buenas, agradables y perfectas, pero no es que a nuestra manera, ¿verdad? Es a la manera que Dios quiere, no a la que nosotros queremos. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos. Siempre hemos recitado ese versículo. Imagínense al Señor diciendo, yo sé los pensamientos que tengo para Angelita, para Rosa, para Cristi, para Lupita. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, vemos que Jacob estaba cómodo con su mamá. No le daba sol, estaba en la tiendita. Entonces, no culpemos a los procesos que nos están sacando de la tienda. Ellos nos van a llevar a donde Dios manifieste su propósito para nuestra vida. Dios nos va a incomodar, Dios nos va a mover. Así que, cuidado, hermanas, cuidado. Miren, para completar esta enseñanza, John me dio esta reflexión que siempre me ha gustado mucho, que es el águila. El águila que aprende a volar. Más bien los aguiluchos como aprenden a volar. La Biblia hace mención de este pájaro varias veces en la Biblia, ¿verdad? El águila es el rey de los pájaros, representa ser un ejemplo de cómo Dios trata con cada uno de sus hijos. Para aquellos que conocen y confían en el Señor, Él les promete que se alzarán alto como las águilas.
De la misma forma en que la mamá águila les enseña a sus aguiluchos a volar, dejando la seguridad de su nido, igualmente Dios aumenta nuestra fe, permitiéndonos pruebas, adversidades en nuestra vida. Sin embargo, es fundamental que dependamos solo de Él, porque cuando pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta que nada podemos hacer en este mundo sin su presencia. Miren, aquí hay la enseñanza de las águilas. Sabemos cómo el águila se muda de garras, de pico, de plumas, que se retiene un tiempo para renovarse. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Pero yo les voy a contar lo de los polluelos. Yo creo que han escuchado alguna vez que el águila pone su nido muy alto y alimenta y cuida a sus polluelos y lo pone alto para que no haya depredadores que le vayan a comer sus crías. Pero cuando ve que ya están grandecitos, ella les hace un nido cómodo. Están bien cómodos como Jacob o como nosotros en el nidito. Y cuando cree que ya deben de volar, empieza a ponerles incómodo el nido. Les empieza a sacar ramitas, ramitas, y ya no están cómodos. Ya les pica por aquí, ya les pica por acá, porque se llega el tiempo de que vuelen. Entonces, cuando un polluelo se lanza y no está listo para volar, eso según la ciencia, los que estudian, el águila vuela y se pone abajo para que el pollito caiga arriba de ella. Es como un entrenamiento, pero cuando ya los pollitos están listos, entonces ya el águila se quita. Y mire que así es el Señor. Dice la palabra en Isaías 40:31. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, como los pollitos hasta que aprendemos a volar, ¿verdad? El Señor nos cuida cuando somos bebés espirituales y todo, pero llega el tiempo que dice, ya estuvo, ¿no? Ya crece, ya vuela. No vas a pasar todo el tiempo en el nido. Le dijo a Jacob, no vas a pasar todo el tiempo en la tienda bien comodito. Entonces, no hay un lugar más cómodo, ¿verdad? Para las aguilitas que su mamá las tenía en el nido, manteniéndolas, cuidándolas, ¿no? Llegó el día en que la mamá misma o los hace volar o ella misma los empuja, que dice, ya puedes, a volar. Entonces, esa enseñanza me encantó para entender cómo Dios también hace que nos incomodemos a veces a través de los procesos, de los desiertos, para que volemos. Dice, ya estuvo bien. Entonces, pero sabemos que es todo un proceso para las aguilitas, ¿verdad? Y así está haciendo el Señor con nosotros. Nos está deshaciendo nuestro nidito y es hora de volar. Y al decir esto, digo, es ir a otros niveles, ¿verdad? No conformarnos. Ay, es que no entiendo la Biblia. Ay, es que después voy a comprar una de estudio, o mejor la escucho. El Señor, no, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, vemos en Mateo 4, ¿verdad? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Wow. Cada vez que leo algo así que ya lo había leído, pero digo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estuve viendo algunos videos cortitos de lo que es que Jesús estaba en el desierto. Fueron 40 días sin tomar agua, con hambre, con sed y oprimido por el enemigo que estaba tratando de tumbarlo. Y se ve en los videos en YouTube cómo lo sube arriba y le dice, mira, lánzate de aquí, mira, convierte las piedras. O sea, no fue fácil estar el Señor ahí, porque antes de comenzar su ministerio, pues él fue llevado al desierto 40 días. Y de ahí salió a iniciar su ministerio. No fue antes que inició su ministerio, sino hasta después del desierto. Entonces, pues el ministerio que Dios tiene para ti, para mí. Ya pasamos algunos desiertos, ya salimos, o a veces todavía estamos entrando. Solo lo que pasa que el tiempo que pasamos en el desierto a veces no depende tanto de Dios, sino de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Ya aprendimos lo que Dios quiere enseñarnos? Porque ahí me acordé del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel
llegó a la frontera de la tierra prometida. Llegaron en la primera vueltita que se fueron. Acuérdense que enviaron a 12 espías, que fue Caleb y Josué, los líderes, pero iban otros 10 príncipes de las tribus, uno por cada tribu entraron. 2 salieron maravillados de lo que vieron, 10 negativos, desanimaron a todos, inclusive el Señor los mató, a los 10 que estaban contaminando a los demás, que querían apedrear a Josué y a Caleb por estar diciendo que era una tierra que fluía leche y miel, que se había gigantes, pero que ellos iban a poder vencerlos. Entonces ellos vagaron 40 años. De ahí, de estar en la frontera, pisando la tierra prometida, los espías tuvieron que vagar por desobedientes, ¿ya? Por dudar, por quejarse, porque siempre fue la queja de ellos, 40 años en el desierto. Entonces, por eso les decía, a veces el desierto no depende de Dios, depende de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decir, empezar a decir, ¿qué hago? Ya no puedo más, pero ¿por qué a mí, Señor? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué hice? ¿O es Satanás? Bueno, tantas cosas que nos pueden venir a la mente, ¿verdad? Entonces, pues en el desierto, ¿salgo o me quedo? Tengo que entender para qué fui ahí. Si no entendemos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, los desiertos se alargan. Yo creo que hemos vivido desiertos donde en su misericordia el Señor dice, ok, ¿ya entendiste? Sal del desierto. Y otros que nos tardamos más por estar con la queja y reclamando, no entiendo hasta cuándo, ya no aguanto, esto no es justo. Y a veces Dios usa Jacob, a Esaú para Jacob y a Esaú es para nosotros, ¿verdad? Para que siga el proceso. Yo le decía a Lupita, tú tienes mucho proceso ahí, ¿será que el Señor está tratando? Si vive como en un desierto, el ambiente, ¿verdad? Pero ¿será que Dios fue el que nos lleva al desierto? Así como llevaron a Jesús. ¿Quién llevó a Jesús? Fíjense en esto, el Espíritu Santo. O sea que Dios llevó al desierto a Jesús siendo hijo de Dios, teniendo toda la sabiduría, sin pecado, teniendo todo el poder, él tuvo que ir al desierto. Ah, él, pero ¿por qué a mí? No a mí, a Jesús. Entonces, ¿cuántos desiertos nos tocará pasar para que se cumpla el propósito de Dios en el ministerio, en el llamado, en nuestra función como cuerpo de Cristo? Eh, Hablando de Erika, pues Erika ha pasado varios procesos, desiertos. Aquí pasó como 2 años de desierto, tremendo. Era confusión, era tristeza, era todo, pero de rodillas. Yo entraba al cuarto y estaba con alabanza bajita y hincada orando. O sea, pasó el proceso acompañada del Señor, ministrando su espíritu, ¿ah? Entonces, Claudita, hoy creo que no está, ¿verdad? Pero pues a Claudita también hemos visto pasar cada desierto. Cristi, Angelita. Yo creo que todos hemos tenido unos tiempos bien fuertes de desierto, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. Y cuando yo le digamos al Señor, ya entendí, Señor. O a veces le decimos, ya tuve una visión, ya Dios me habló, ya puedo salir. Entonces, imagínense lo que les voy a comentar. Esto les va a tocar su corazón porque es de parte de Dios. Los desiertos, vean, están también hechos para pulir algo que hay en mi vida, algo que necesito sacar o quemar. O sea, Dios nos habla, pero para que saquemos lo que no está bien. ¿Qué tenemos que dejar en el desierto? ¿Qué tenemos que dejar en el desierto? Para el que entra en la tierra prometida o en el ministerio que Dios tiene para nosotros, en aquello que Dios ha planeado para tu vida, para mi vida, la bendición, porque es la que no añade tristeza, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero a veces las bendiciones se tienen que recibir en el desierto, como todos estos hombres.
Pero miren, ahí les va la perla. La bendición de Dios no es solo para ti o para mí. La bendición de Dios no es solo para Cristina, para Angelita. Bueno, Lupita ahí ya va ahorita. Entonces, la bendición, ¿saben para quiénes son también? Para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. Entonces, tenemos que pensar ahora, ¿verdad? Señor, ¿qué estoy heredando a mis generaciones? ¿Todavía algún pecadillo, algún hábito, alguna maldición? Pero a veces solo en el desierto se sale. Entonces, eso me tocó en mi corazón, ¿verdad? Para todas mis generaciones, porque Dios no es un Dios que bendice individualmente. Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo a él y a todas sus generaciones. Lean el libro de Génesis. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí le estaba diciendo a Abraham. Cristina, por cuanto obedeciste, ¿verdad? Serán benditas en ti todas tus generaciones. Amén. A Rosa, a las que estamos escuchando, aunque Lupita apenas tiene una generación, pues yo ya tengo dos y Cristi también tiene dos. Angelita, pues ya casi va para la tercera generación con Matthews, ya está casado. Entonces, vemos que Abraham, pues también, ¿verdad? Él fue sacado de su comodidad y obedeció. Él era rico, lean Génesis. En el capítulo 13 viene cómo él salió, pero era un hombre riquísimo, Abraham. Cuando Dios le dio la promesa, ni siquiera hijos tenía, imagínense. Cuando miraba a Sara, ¿qué decía? Uy, no, ya está bien viejita. ¿Ya? Pero Dios lo sacó y le habló y le dijo, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. Eso viene en Génesis 5, 15:5. Lo llevó fuera y le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta todas las estrellas. Si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Y les digo, todavía ni siquiera había hijo y ni siquiera, pues Sara era viejita, pero era una promesa de Dios como la que le dio a Raquel. Tremenda promesa y Dios la cumplió. Pero él estaba pasando por un desierto, así que mis amados, no tengamos en poco lo que estamos pasando. Aprendamos de los desiertos. Isaac pasó por desiertos, Moisés, Jacob, el Señor Jesucristo, Daniel, David, el rey David, que es uno de mis personajes favoritos, Pablo, David. Ese no pasó por un desierto, pasó por todos los desiertos. Estaba contando a Lupita, comentándole lo que tenía para hoy. Cuando él era niño, acuérdense que pues fue rechazado, bueno, más por su papá que cuando fue el profeta Samuel a ungir uno de los hijos de Isaí, Isaí dijo, pues traigan a todos mis hijos. Y cuando Samuel empezó a mirarlos a todos, dijo, ¿no tienes otro? Le dijo el espíritu, aquí no está el que va a ser rey. Dijo, ah, sí, el pastorcito que anda, pues tráiganlo. Cuando llegó David, dijo Samuel, este es. El espíritu le dijo, unge a este. Entonces lo ungió desde niño, pero en ese momento no se puso a reinar David, reinaba Saúl, ya había rey en Israel. Entonces, uno de los desiertos que empezó a sufrir David, primero, él cuidaba las ovejas en el desierto, componía sus salmos, peleó con un lobo, con un león, con un oso, los vencía, ¿verdad? Siempre estaba en unos desiertos desde niño. Pero luego Saúl, que era corrupto, que consultaba hechiceros y todo eso, pues venía una opresión, ¿verdad? Espiritual a él que lo mantenía aterrado y mandaba traer al rey David, que era un niño, con su arpa. Y cuando David empezaba a alabar al Señor con su arpa, se iban esos espíritus. Pero Saúl le tenía mucha envidia y lo quería matar desde niño. En una ocasión le lanzó una lanza, que tuvo que salir corriendo David. Entonces le decía a Lupita que yo escuché una vez a un pastor que decía, como Saúl le tenía una envidia al rey, a David, siempre lo persiguió para matarlo, siempre. Entonces dejó de pelear con los filisteos para perseguir a David. Entonces, decía, yo me imagino que cuando
empezó a verse tan atacado David, pues Saúl lo volvió a llamar. Llamen a David, que me venga a tocar el arpa para que se vayan los malos espíritus. Y que decía David, no, es que ya no tocó el arpa, ya tocó otro instrumento. Pobre David, ¿verdad? Pero siempre estuvo ahí y tiene muchísimos desiertos, David. Creo que es el que más yo he visto que tiene. Cuando su hijo lo andaba persiguiendo para matarlo, cuando estuvo en la cueva de Adulán. Mejor dicho. Entonces, y siendo el ungido de Dios, ¿verdad? Y miren lo que él era cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl. Saúl estaba dormido en un campamento y David entró a su tienda y con un cuchillo le cortó un pedacito de su capa, de su túnica. Lo pudo haber matado y le decían los que iban con él, mátalo. Dicen, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Fíjense. Por eso algo así, por su integridad, el Señor lo llamó de acuerdo al corazón de Dios. David tiene de acuerdo al corazón de Dios. Era acuerdo y al corazón de Dios. Entonces, era una oportunidad, ¿verdad? Que tenía para matarlo y no lo mató. Para después enseñarle el pedazo de tela y decir, mira, te pude haber matado, pero no te maté porque eras el ungido de Jehová. Así que David tuvo mucho desierto, ¿verdad? Así que, bueno, mis hermanas, ¿será que los desiertos transformarán nuestro corazón? Es que a veces somos duros, de dura cerviz, dice la Biblia. Pero Dios cuida de nosotros. Imagínense. Así como le dio comida a su pueblo, ¿verdad? 40 años. Les dio ropa y calzado que no se desgastaron. Les dio agua de la peña. Les ponía una nube en el día para que no tuvieran calor. En la noche una fogata para que se calentaran por el tema del desierto. ¿Ustedes creen que nosotros nos va a dejar solas en el desierto? Eso me llenó mi corazón, ¿verdad? Dios cuida de nosotros, así como cuidó de su pueblo, ¿verdad? Mientras nos toque atravesar un desierto, si estamos audibles, si no nos quejamos, vamos a salir rápido, pero transformadas, ¿amén? Y bueno, ahí a ellos les daba el maná, que Silvita va a hablar mañana del maná. Pero a nosotros nos da alimento espiritual, porque tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, que es el ayudador, la oración. Cuando estamos en un desierto, en una prueba fuerte, tenemos muchos recursos. El Señor no nos va a dejar. Pero como las aguilitas, cuando ya el Señor dice a volar, ya no te quedes ahí cómodas. Así que es que bueno. En medio de nuestros desiertos, ¿verdad? De aridez, pues Él hace que broten ríos, que haya fruto, para que nos alimentemos y resistamos. Porque cuántas veces decimos, no, es que ya no aguanto más. ¿Y por qué aguantaste? ¿Porque eres muy fuerte? No, porque el Señor te sostuvo. Entonces, cuando salgamos de un desierto, el Señor quiere vernos cada vez con una versión diferente, avanzada. Que cada vez salgamos glorificando al Señor por habernos sacado sanas y salvas del desierto o de cada desierto que nos toque. Así que no nos asustemos del desierto de prueba que nos ha llegado, porque Dios lo permite. Entonces, pues los desiertos son una oportunidad, mis amadas, para conocer más a Dios. Amén. Así que tenemos la decisión de vivir en la voluntad de Dios, que es perfecta, o en la voluntad permisiva, ¿verdad? La primera, la voluntad de Dios, pues siempre nos va a llevar a la bendición, a pesar de lo que sea. Pero la voluntad permisiva, que todos lo permitamos, pues nos lleva a vivir bajo las consecuencias y de nuestras decisiones. Así que bueno, mis hermanas, eso era lo que el Señor quería hablarnos hoy. Espero que el Señor haya tocado nuestros corazones y haya sido de mucha bendición. ¿Ven? Amén. Rosita, entonces, Dígame. o sea, yo siempre tenía en mi mente a Rebeca como la mala de la película. ¿Por qué no entrar en Eso le ese pasa. complot con el hijo, ¿no? Para que él recibiera la primogenitura, ¿no? La herencia. Sí. Pero en realidad quiere decir que Jacobo estaba supuesto a haber nacido primero. Ahí por eso te digo que la Biblia dice que se agarró a lo mejor el usurpador fue el otro. Ah, ok,
porque la promesa estaba desde que está en el vientre los dos. Ya estaban peleando, fíjate, ya desde adentro estaban peleando. Sí. Y qué raro que nació Esaú, pero el otro lo tenía agarrado Del tobillo. Sí, pero si Rebeca hubiera actuado mal, si estuvo mal todo lo que hicieron y todo, pero la palabra de Dios ya estaba dicha. Cuando Dios habló con Rebeca, le dijo, no, el mayor va a servir al menor. O sea, ¿cuál va a ser el mayor? Jacobo. Jacobo. Y Jacobo fue el de las 12 tribus del pueblo de Dios. Entonces, era el plan de Dios, pero yo nunca lo había entendido así. Si no hubiera leído así versículo a versículo, como ayer, de verdad que yo ya había leído no sé cuántas veces de Moisés, pero nunca había detenido a ver que Séfora tuvo que hacer la circuncisión de su hijo ya tan grande. Y yo le decía ahora a Lupita, ¿cómo sufrirá ese niño? Ahí sin anestesia. Y ya grande, pues ya grande. Entonces, esas dos mujeres llamaron mi atención hoy de ver eso, y no porque yo me lo imagino ni porque Dios me reveló, es que así dice la Biblia. Sí. ¿Cómo cambiamos? Por eso les digo, siempre es importante tener la Biblia abierta. Y léanse esos capítulos de Génesis, porque de verdad que nomás que es muy largo leer tanto, pero todo lo que pasó Isaac también, y cada uno, pero leyendo, ve uno toda la historia que tiene mucho sentido. Y ya le encontré mucho más sentido por qué Dios orquestó las cosas de una manera y me quedé como tú. O sea, tenía que haber salido primero Jacob. Por eso le agarró el pie al otro. Espérate. Espérate, no te... Sí. Sí. Wow. Entonces, sí, porque si Dios no tenía destinado a Jacob, lo hubiera castigado, hubiera pasado algo, porque permitió que Isaac lo bendijera. Pero el otro punto también, hermanas, que somos responsables de nuestras generaciones. Creo que hoy me quedó más claro que nunca, porque siempre pensamos en mí y bendigo a mis hijos, ¿verdad? Pero ¿qué hay todavía nosotros que podemos transmitirle? Fíjate, hoy me decía Alma, ay, mira Estefanía, andaba jugando con Cristiancito, y Estefanía es así, con la Eriquita, más mandona. Le dice, hay que hablar con ella, mira ese tono que no sé qué. Le digo, ¿y a quién le ha copiado? ¿Ah? ¿De quién aprendió? Es algo sencillo. Sí, Ya si analizamos lo que puede haber que afecte nuestras generaciones, porque, como les decía, si nos duele tanto cuando sufren nuestros nietos, nuestros hijos, en lo físico o en las pruebas, ¿por qué heredarles maldición? Exacto, sí, no. Hay Bueno, que bendecirlo todo el tiempo. sí, bendecirlos y limpiar nuestra generación. Decir, Señor, bueno, toda maldición generacional que yo vine cargando, que de verdad, por ejemplo, en la vida de José había mucho alcoholismo y mucha, ¿cómo se dice? Mucho adulterio, mucho alcoholismo. En el pueblo donde él es, yo soy de la capital, él es un pueblo, ahí se mataban mucho los primos por las herencias y todo eso. Todo eso. Entonces, cuando yo ya tuve conciencia, yo empecé a orar mucho por Chepo, por la maldición del alcoholismo. Y yo a cortar y a cortar. Hasta hoy yo nunca he visto a mi hijo borracho. Tiene 35 años. Amén. Y de José para atrás, todas sus generaciones eran alcohólicos. Todos. Sí. Es un punto. Pero los demás que te digo, al abuelo de José lo mataron a balazos, de arriba de un caballo y ya como de 80 años. Wow. Porque había matado él a 2. Y los otros 2 eran primos de su esposa. Y lo mató. Y después a él pasaron años, pero las venganzas seguían y un día lo mataron arriba de un caballo. Le pagaron a un viejito para que le disparara y lo mató. Entonces todo eso hay que meditarlo para poder, uno meditar y pedirle al Señor, revélame, Señor, a qué tengo que renunciar, qué cosas tengo que limpiar de mis generaciones, que puedan afectar a mis futuras generaciones. Así que, Sí, bueno, definitivamente.
Esa era la palabra que el Señor quería hablarnos hoy, así que no nos asustemos por los desiertos, aprovechémoslo y siempre van a venir de parte de Dios. Hay pruebas que el enemigo nos oprime y que esto, que el otro, pero a veces sí nos toca pasar por desiertos para conocer más a Dios. Amén. Me encantó pensar, ¿quieres ver la zarza ardiendo? ¿Quieres ver esto? Pues al desierto, ¿verdad? Hay que atravesar. Y no tenemos que asustarnos porque yo creo que hemos pasado muchos desiertos. Sí, Pero con la comprensión, cuando entremos a otra prueba, ok, Señor. Claudita y Silvia andaban muy cargadas la semana pasada. Desierto, de enfermedad, ¿quién no ha pasado? Bueno, tú lo acabas de pasar un desierto de enfermedad, ¿qué? ¿Orando o llorando y diciendo, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Me vine a enfermar acá con mis hijas. No, bueno. Claro. Pasó. Bueno, yo me doy cuenta, pues claro, ya me he dado cuenta de que después de mi divorcio, pasé un desierto como de unos 6 años, que me tocó trabajar duro, mi mamá cuidando a mis hijas, fueron unos desiertos sumamente fuertes, pero puedo ver que a través de todas esas pruebas, el Señor me ayudó a plantarme, el Señor me enseñó cómo desenvolverme, cómo trabajar, cómo levantar a mis hijas y cómo llevar una familia. Y todo lo que él se puede decir que me dio como talento también salió, todo eso salió, o sea que el Señor, pues de esa manera yo fui pulida, muy pulida. Sí, Y entonces, exactamente. y eso ha sido uno de los desiertos más grandes de mi vida. Ahora, Y Cristi, sí. Ujú. acabas de decir algo, no sé si tú has tenido el tiempo de romper con la maldición de divorcio para tus generaciones. Sí, ¿Sí sí, lo has yo hecho? sí, debería de orar más sobre eso, pero sí, al igual que, por ejemplo, mi ex esposo, que parte del problema de nuestro matrimonio era el juego, que él le gustaba el juego, menos mal que ya él después dejó eso, pero, por ejemplo, una de las cosas cuando Cristi oye o yo me corrió a mí misma, a mis hermanas, cuando dice, ay, porque la abuelo, digo, yo lo siento mucho, eso se quedó con ellos. Eso no va a pasar a ninguna de la generación de mis nietos, ahí se quedó. Eso yo no lo acepto ni lo heredo. No, es que Entonces, cortamos en el nombre de Jesús. Como sí, yo decía, Señor, yo corto en el nombre de Jesús todo sí, alcoholismo en mis generaciones. sí, señor. Y así cada cosa que Dios nos muestre, así que pues falta el postre. Ya llegó Ajá, Cristian ya para que llegó nos Cristo. haga unos videitos y Angelita, ¿querías decir algo? ¿O Sí, todavía no? yo también